Buen día con todos, ¿me escuchan? Buenos días, dije, sí, sí, sí. Perfecto, ya. A ver, creo que un par de personas pueden meterme. Vamos a empezar con la lista. Está Sebastián Almeida, Presente, Inge. José Luis Rojas, Manolo Tarihuana, Juan David Valareso, Stephanie Benítez. ¿Sí me escuchan? Sí, Inge. Sí. Sí, Inge. A ver. Javier Boada, Presente, Inge. Christopher Capello, Presente, Inge. Gustavo Cárdenas, Roger Chamorro, Presente, Inge. Laura Chiriboga, Presente. José Dávila, Presente. Sofía Donoso, Presente, Inge. David Garzón, Presente. Bernardo Medina, Presente. Natasha Mejía, Presente, ingeniero. Franco Molina, Presente. Paul Molina, Presente. Iván Paredes, Presente, Inge. Jessica Peñafiel, Presente, Inge. Carlos Proaño, Presente, Inge. Jason Quimbita, Presente. Luis Rojas, Shirley Ruiz, Presente, Inge. Juan Sebastián Ruiz, Presente. Daniela Vélez. Inge, Daniela Vélez dice que no le permite el ingreso o que está en sala de espera. A ver, ya Por le- favor. ver. Listo, alguien que de los que me nombré al principio que no respondió. Listo, entonces. A ver. Les dije que adelante un poquito el ejercicio que estábamos viendo. ¿Cómo les fue? Lo bien dicho era que acaben ya viéndolo ahorita. Ya no faltaba casi nada. ¿Qué me dicen? A ver, Jason, que invita, ¿qué me dices tú? Pues sí, Inge, sí, le intenté hacer, sí, lo hice lo que más pude. De ahí para realizar la gráfica, yo utilicé la ecuación esa que nos da que el HB es igual a delta Z más C por Q al cuadrado. Ajá. Entonces, de ahí yo me preestablecí o sea, el C despejé con el caudal del 0,063. Perfecto. Entonces, yo utilicé un C para todos los valores. Entonces, ahí de nuevo despejé el caudal y mejor le comparto, Inge, lo que hice ya. A ver, claro, compárteme, partner. Le hice en el Excel. Entonces, para que la curva. No sé si le puede ver. Sí, sí. Ya, entonces, esos son los datos que teníamos, ¿no? Teníamos la parte de succión, la parte de impulsión. Aquí despejé el C inicialmente, me dio este valor de C con este caudal inicial. Luego utilicé este mismo C para el resto de los valores y pude despejar ahora caudal. Entonces ya me dio la variación de caudal. Y aquí hice la gráfica del HB con el caudal. Perfecto. Tal cual, ¿no es cierto? Una gráfica que crece, en esencia empieza
en los 35 metros. ¿Sí? Como está aquí. Sí, Y después sube de acuerdo a las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos viendo cómo los valores de pérdidas se incrementan conforme se incrementa el caudal. exacto. De ahí también nos había pedido que calculemos el NPCH, en donde usted nos dio el NPCHR, que era 3,35. Pero antes de eso, y con la línea característica de la bomba, ¿qué pasó? ¿Tuviste dudas o qué? Sí, ahí tuve un poco de complicaciones, Inge. Entonces, como mis cuadernos de hidráulica aplicada están en Quito, entonces estaba investigando y no. Bueno, en Entonces, esencia, si le bajas un poquito, la ecuación de potencia es igual a la función del peso específico. A peso específico por caudal y por altura de bombeo sobre eficiencia. Nosotros de aquí sacamos el peso, lo que es la línea característica de la bomba, que va más o menos así. Entonces, en esencia, lo que tendríamos que hacer es definir la potencia que vamos a utilizar. en función del caudal. La potencia que vamos a utilizar con las diferentes alturas de bombeo, ¿sí? La eficiencia es lo que se vuelve un problemita ahí, ¿no es cierto? Porque la eficiencia nosotros debemos definirla y esto depende del tipo de bomba. Eso es lo que quería que ustedes vean. Entonces las eficiencias van siendo variables porque la curva de eficiencia es más o menos así. Entonces nosotros en el punto de máxima eficiencia tenemos el caudal, que sería el caudal más bien dicho, de la bomba que va en la etiqueta. Queremos llamarle caudal de etiqueta. Sí, o caudal de placa también. Entonces, en función de eso, nosotros debemos ir viendo cómo varía la eficiencia, ¿sí? Para poder desarrollar la curva. Pero en esencia eso quería que un poco se den cuenta que se genera una complicación para la línea característica de la bomba y por eso normalmente la línea característica de la bomba ya viene dada por el fabricante. ¿Sí está claro? Sí. Espero que sepan de dónde sale, ¿sí? Y de ahí me decías ya en cuanto a la cavitación. Exacto. Aquí aplicamos la fórmula que usted nos dio. Encontré estos resultados para cada combinación de tubería. O sea, para cada diámetro de succión, donde son superiores al NPCHR, donde sí cumple. Usted nos dice que tiene que ser mayor. A ver, puedes bajarle un poquito para verlo bien. A ver, ahí me decías entonces. Tienes las pérdidas por fricción, las pérdidas menores, el diámetro. ¿Y con qué ecuación sacaste las pérdidas? Las pérdidas que tenemos, la carga neta positiva de succión. ¿La carga neta? O sea, las pérdidas dice la sumatoria de estos dos. De ahí la ecuación, aquí estaba la ecuación, tenía una captura también. Aquí está, con esta ecuación, pero bueno, esta ecuación está trabajada, el 10 a la 5 le multiplica porque está para trabajar en bar. Simplemente para trabajar en pascales no se le toma el factor del 10 a la 5. Perfecto. Entonces de esta tabla acá también me conseguí esa tablita donde nos daba la densidad y la presión de vapor a diferentes temperaturas. Donde nos decía que estaba trabajando a 20, entonces me daba en metros de columnas de agua y la transformé a pascales. Ya, perfecto. Sí, bueno, la ecuación que pone aquí Jason varía un poquito de la que les di, pero en esencia esto es presión atmosférica, ¿no es cierto? Esto es presión de vapor, que teníamos presión atmosférica menos presión de vapor, menos la altura que se va a succionar, tendrían aquí, y aquí le coloca como HA a las pérdidas que se ocasionan en la tubería. en este caso a las pérdidas, ¿no es cierto?
Sí. ¿Sí? Entonces, en esencia es la misma ecuación. Sí, algunas veces se encuentra una ecuación un poquito diferente por alguna situación que se da. A veces aquí también se le incluye la carga de velocidad, pero como suelen ser velocidades un poco bajas, no genera una influencia. Entonces, perfecta la ecuación. Y después, la carga neta, ¿cómo se llama? La requerida les dio un valor, me parece. Sí, de 3,35 metros nos dio. 3,35 metros, exacto. Pero les di también un factor de seguridad, que sería lo que faltaba ahí, ¿no es cierto? Si le bajas un Sí, sí. poquito. Yo les dije que Sí, el sí, el factor de 20%. seguridad podría ser el 20% o 50 centímetros. Normalmente se trabaja con rangos así, un porcentaje y un valor fijo. Este es 50 metros, perdón. Entonces, si se le corrige sería 3,35 0,20. por el 1,20. 1,20. ¿Cuánto nos daría eso? 3,90 y... 99, no, 401 tal vez. 402. 4,02. Y en el otro caso sería 3,35 más 50 centímetros sería 3,85. Entonces nos quedamos por seguridad con el de 402, perfecto. Pero igual nos cumple y podemos decir que no hay posibilidad de cavitación. ¿Sí está claro ahí? Sí, sí está claro. Perfecto. ¿Y el resto? ¿Ya le dejo de compartir, Inge? Sí, puedes dejar de compartir. Ya. ¿El resto qué me dice? ¿Está claro cuál era el proceso? Bastante bien detallado el trabajo de Jason. Para el resto, ¿qué pasó? ¿Qué me dice? ¿Si tienen todo claro? Sí, Inge, lo único que era lo de la curva característica de la bomba, Ujú. que sabe venir del fabricante y eso igual a mí se me complicó un poco. Exacto, esa era la idea, que se den cuenta de eso, ¿no es cierto? ¿Y qué hiciste tú? A ver. No, la verdad igual no recordé muy bien, porque algo acordaba de hidráulica aplicada, pero igual no tengo mis cuadernos aquí. Entonces, por ejemplo, justo estaba investigando, vi un video de que sacaba igual mediante una tabla de fabricante en un video ahí. Exacto, el fabricante normalmente les da varias opciones, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo principal ahí es de ustedes buscar qué potencia nominal van a utilizar, qué tipos de bombas hay con esas potencias, ¿sí? Podría ser un sistema en serie también, si es que son potencias muy altas, y en función de eso determinar eh, cómo se va a comportar su sistema, ¿no? Entonces, esta es una forma de que vean también ustedes cómo se van conjugando los aprendizajes de las materias. Es la materia de hidráulica aplicada conlleva los conocimientos que ya se aplican en sistemas ya de distribución de agua potable, como acabamos de ver. Y lo mismo, las pérdidas menores que se ven en hidráulica general también llegan acá y las tenemos que ver, ¿sí? Entonces, me parece que es un ejercicio bastante completo. Simplemente faltaba revisar estas consideraciones. Que en esencia nosotros consideramos que en función del análisis, digamos, aquí ya les puse como un diagrama en donde tengo la línea característica de la tubería y la línea característica de la bomba. Entonces, de aquí nosotros encontramos el punto de cruce, que es el caudal óptimo de operación. ¿Sí? Otros le llaman el caudal de funcionamiento, que en esencia es el punto de equilibrio en donde va a funcionar el sistema. ¿Sí? Porque sabemos que las
bombas a veces trabajan con un poco menos de caudal, a veces con un poco más de caudal, pero en esencia este es el punto de funcionamiento, ¿sí? En donde hay que tener cuidado porque si se incrementa el caudal, el sistema ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que da la bomba es menos de lo que necesita el sistema. Entonces es un punto para tener muy en cuenta. Y este punto nos resulta... Ajá. Una pregunta, pero en ese punto puede existir otro tipo también de efectos que Efectos también, como que... aparte de pérdidas, puede ser daños de la bomba, eso no se está No, considerando. no, ese tipo de efectos no se generan ahí. El análisis sería otro, si es que empieza a sobre revolucionar la bomba, porque normalmente el fabricante les da una cantidad de revoluciones máxima que se Sí, Inge, permite. porque justo eso estaba leyendo, porque bueno, ahí te dan la Exacto. curva de nivel y te dan ahí Ajá. pérdidas por desgaste de bomba o algo así, te dice. Exacto, si es que empieza a sobre revolucionar la bomba, que sería también un efecto ya secundario, pero en función de ver cómo está girando el rotor, ¿no es cierto? Ahí sí se puede producir daños en la bomba. Se puede producir daños por fricción, por las sobrerevoluciones, pues, como un motor de auto, ¿no es cierto? Si es que el motor de auto se le sobrerevoluciona, se sobrecalienta, se producen daños por fricción, ¿no es cierto? Entonces todo eso sucede también en las bombas. Y dependiendo de la calidad de la bomba, a veces hay bombas que no tienen un buen sistema de control. Muchas bombas cuentan con sensores en donde se apaga la bomba cuando está sobre revolucionando, pero otras simplemente funcionan y especialmente cuando ya tienen cierta edad, ya sobre revolucionan y eso puede cortar la vida útil. Entonces, por ese lado sí debemos considerar esas posibilidades, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Exacto. Pero como ven, este sería nuestro caudal de operación, que es lo que faltaba definir en función de lo que les dije, ¿no? Encontrar una bomba que cumpla y después, en función de ese caudal de operación, nosotros podemos decir que se produce el estrangulamiento, ¿sí? Nosotros aumentamos las pérdidas para un caudal menor a 72 litros por segundo. No sé si se acuerdan, pero vimos que el estrangulamiento es cuando nosotros generamos pérdidas con una válvula, ¿sí? Por tanto, generamos pérdidas menores. Entonces, en esencia, no podemos generar estrangulamiento, ¿sí? Para caudales mayores de 72 litros por segundo porque se va fuera de nuestro caudal óptimo de operación, ¿sí? Y lo mismo que les decía antes, para caudales mayores de 72 litros por segundo, lo que diríamos es que la bomba ya deja de funcionar. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, bueno, podríamos calcular lo que es el estrangulamiento que se genera. Sí, vale la pena calcularlo también. Entonces, el estrangulamiento simplemente lo que hace es variar la altura de bombeo. Entonces, se le puede llamar la altura de bombeo estrangulada. Entonces, en la estrangulada nosotros necesitamos definir un coeficiente K sub B que depende del tipo de válvula. Esta válvula normalmente es una válvula de compuerta y nos lo da el fabricante, ¿sí? Como este dato viene del fabricante, nosotros podríamos definir que el K sub B es de 33. Esto normalmente el fabricante lo pone y va a decir, por ejemplo, que la válvula está abierta un 20% y se genera el efecto de estrangulación, ¿sí? Entonces, este es un dato del fabricante. Y con esto nosotros podemos calcular la altura de bombeo estrangulada. ¿Cómo se calcula? Con la misma ecuación de altura de bombeo, que sería 35, que es el delta Z, más las pérdidas. Y a estas pérdidas se le suman las pérdidas que se generarían por esta altura estrangulada. Entonces, tendríamos las pérdidas para la impulsión y para la succión. Me ayudan con las pérdidas. Tienen ahí, en función
del caudal. No me acuerdo si las sacamos totales o sacamos en función del caudal. Me ayudan revisando eso. Tenemos los totales. Sí, que las totales por lo que no usamos, o sea, usamos las fórmulas empíricas. Pero no sacamos la ecuación con todas. ¿Se acuerdan que teníamos la ecuación de 10.67 por la longitud, por caudal a la 1,8519? Aunque creo que sí le sacamos directo total, me parece. Sí, que tal. Bueno, entonces vamos a darle los valores que teníamos aquí. A ver, déjenme. La una era, en la impulsión nos daría 179.413 por el caudal a la 1,8519, que esa sería la pérdida por fricción en la impulsión. Más teníamos la pérdida por fricción en la succión es de 8.465 por el caudal a la 1,8519. Y las pérdidas menores serían para la succión 29.46 por el caudal al cuadrado. ¿Sí? Y las que variarían serían las pérdidas menores para la impulsión, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen todos? Porque teníamos la zona de succión, la bomba y la zona de impulsión. Entonces, las pérdidas por fricción de la succión son estas de aquí. Las pérdidas por fricción de la impulsión son las de acá, porque recuerden que teníamos una longitud de 450 metros. Las pérdidas menores de la succión son estas de acá. Teníamos varios accesorios. Y lo que cambia es las pérdidas menores de la impulsión. Entonces, ¿cómo cambian esta? Porque el factor K varía. Entonces, el KB que nos están dando para la válvula es de 33 más. ¿Cuáles eran las pérdidas menores que se generan en el conducto de impulsión? Teníamos, me parece que una de... Déjenme ver. ¿Sí me siguen? ¿Sí me cachan lo que estoy haciendo? Sí. Teníamos una válvula check, ¿no es cierto? Que tenía una K de 2, me parece. Sí, era de 2, de la válvula chica. Ajá. Ahí teníamos una, ¿cómo se llama? Una reducción para llegar al tanque con una K de 1, me parece, ¿no es Sí, cierto? sí, era de 1. Y de ahí teníamos a ver qué más teníamos. Creo que una válvula de compuerta con K de 0,2. Y una ampliación también con K de 0,2, me parece. ¿Le Sí, revisan? era 0,4. Sí. Ajá, Ajá, 0,2 más 0,2 no es 1 más 2, ¿no es cierto? Esas serían todas las pérdidas menores y le sumamos el coeficiente de K. ¿Sí? Sí está claro ahí para todos lo que hicimos, ¿no es cierto? Y esto por la carga de velocidad, que sería caudal al cuadrado, sobre el área al cuadrado, por 2 veces la gravedad. Entonces, el caudal que definimos nosotros era de 63 litros por segundo, entonces 0.063 metros cúbicos por segundo. Y el diámetro, me parece que era de 0.3. 0.3 y 0.35 quedamos, algo así. ¿Me ayudan revisando? En este caso solo sería el de la impulsión, que me parece que era 0.3. ¿Me lo confirman? Impulsión 03. Entonces el diámetro de la impulsión
0.3 metros. Entonces, con eso podemos calcular la nueva HB. Podría quedar en función del caudal, ¿no? Sí, entonces le dejamos con caudal a la 1.8519 y caudal al cuadrado. ¿Listos? ¿Cuánto nos da la ecuación? 35 más 187,878 Q elevado a la 1,8519. Q a la 1.8519 más 400,77 Q cuadrado. 7 Q cuadrado. Y si esto le ponemos el caudal de 0.063, nos da 37,71 el total. 37,71. Entonces esa sería la nueva altura de bombeo y así es que consideramos la opción de estrangulamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué habría que hacer? Perdón. Simplemente hacer otra gráfica
de líneas características con la opción de estrangulamiento para comprobar el funcionamiento de la bomba en ese caso. ¿Sí está claro eso? Y ya con esta altura nosotros elegiríamos la bomba, ¿no es verdad? Sí, o sea, habría que comprobar una bomba que nos cumpla para los dos casos, ¿sí? El de estrangulamiento y el de no estrangulamiento. Inge, una pregunta, ¿y el de estrangulamiento va a ser un caudal mayor al normal? ¿Al de válvula abierta o no? No, no, normalmente no. Lo que generamos es una pérdida menor adicional cerrando la válvula. A veces se quiere eso, por ejemplo, si es que llega con demasiada presión el agua a algún sitio, se le puede regular un poco esa presión cerrando la válvula. Entonces el efecto de estrangulamiento habría que tenerlo en cuenta porque obviamente la pérdida menor que se genera es bastante importante. ¿Sí me siguen? Sí. Ya. Entonces está claro cuál sería el proceso y con eso ya podríamos comprobar todas las características del sistema y finalmente volver a calcular una nueva gráfica para la línea característica de la tubería. Lo mismo, tenemos la cavitación que ya la determinamos, ¿sí? Y con eso estaría listo el diseño. Como ven, no es nada complejo, ¿sí? Simplemente hay que considerar ciertos puntos específicos y buscar las líneas características de las bombas, así como les mencioné, que el fabricante va a proveer dependiendo del funcionamiento y el tipo de bomba. Por ejemplo, una bomba a succión va a tener líneas características bastante diferentes a una bomba sumergible, ¿sí? Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Inge. Chévere, entonces, con eso podemos pasar a un siguiente tema, que es lo que ya corresponde a líneas de conducción. Entonces, las líneas de conducción simplemente son los conductos que transportan el flujo de agua, ¿sí? Normalmente lo transportan desde la planta de tratamiento al tanque de almacenamiento y del tanque de almacenamiento a la red de distribución, dependiendo de dónde se ubique el tanque de almacenamiento, porque hay varios criterios para localizar el tanque de almacenamiento. Por ejemplo, un criterio podría ser que el tanque de la planta de tratamiento para ahorrar esta línea de conducción, ¿sí? Otro criterio podría ser que el tanque esté en medio de la población, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la ventaja de colocar el tanque en el medio de la población? Necesita un Otra poco distinción. No voy a para... gastar tanto en recorrido de tubería. Perdón, no te escuché bien. Que el recorrido que va a tener la tubería no va a ser tan larga como si estuviera en un extremo. Exacto, la red de distribución va a tener un recorrido muy corto y en esencia ya desde el punto de vista técnico la recomendación normal es que el tanque de almacenamiento esté en el centro de gravedad o lo más cerca posible del centro de gravedad de la población para disminuir lo que son las redes de distribución. Pero a veces se generan problemas y es preferible no colocarlo en el centro en el centro de gravedad de la población. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y por otro lado, a veces también otros autores recomiendan que el tanque de almacenamiento esté cerca a la captación también, porque de esa forma podemos asegurarnos del abastecimiento del agua. Entonces, yo les diría, hay muchos criterios ahí enfocados o presentes para lo que es el análisis de dónde va el tanque de almacenamiento. Entonces, ahorita lo que vamos a ver nosotros es si la línea de conducción, más bien dicho, los criterios para diseño de la línea de conducción, ¿sí? Para después ver cómo se generaría la red de distribución. Entonces, como ven, van conjugando varios conceptos. Las captaciones, que es lo que veíamos en hidráulica aplicada, ¿no es cierto? La planta de tratamiento, que me parece que ven en Sanitaria 2,
El tanque de almacenamiento, que tiene mucho que ver con lo que se ve en hidráulica aplicada, en lo que son el volumen de regulación para determinar el volumen del tanque y también el tiempo de vaciado que se tiene para el tanque. Y la red de distribución, que ustedes lo ven en hidráulica general, ¿no es cierto? Normalmente el método de Hardy-Cross. Y también el método de la gradiente hidráulica que se ve en hidráulica aplicada, que es mucho más complejo, pero es mucho más certero. Entonces, en esencia, estos sistemas de abastecimiento de agua conllevan a conjugar todos los conocimientos que ustedes han ido desarrollando en las materias relacionadas a la hidráulica. Y si a esto le suman, la hidrología también tendría que aportar a lo que es la determinación de los caudales en el río y el caudal máximo que ustedes pueden captar del río. Entonces, en esencia, ¿qué es la línea de conducción? Es el sistema de tuberías, todas las estructuras que van de la mano de estas tuberías, los accesorios, dispositivos, válvulas y cualquier otro elemento que nos permita conducir el agua desde la captación hasta la planta potabilizadora, ¿no es cierto? O también hasta el tanque de regularización o almacenamiento, todo, como les dije, dependiendo de cómo funciona el sistema o cómo está configurado el sistema que ustedes han desarrollado. Entonces, todo eso conlleva lo que es las obras de líneas de conducción. Entonces, la idea es que, por cuestiones económicas, que la línea de conducción siga el perfil del terreno. Porque el realizar excavaciones muy profundas o el realizar obras para elevar la línea de conducción se vuelve muy caro. Entonces, tiene que estar siguiendo el perfil del terreno y también se trata de ubicarla de una forma que se pueda inspeccionar fácilmente. Entonces, esto conlleva una facilidad de mantenimiento y también de operación. Y las dos opciones que se presentan es trabajar con un sistema a gravedad, que es lo óptimo por cuestiones económicas, o un sistema de bombeo. El de gravedad se le conoce como aducción y el de bombeo como impulsión. La zona que ustedes recordarán, ahorita acabamos de ver bombeo, la zona de impulsión es después del agua. Entonces, nosotros vamos a utilizar un sistema a gravedad cuando nosotros tenemos la facilidad de que la fuente de agua se encuentre a más altura que la población o los usuarios que nosotros vamos a atender. Cuando nosotros no tengamos esta facilidad, nosotros vamos a hablar que necesitamos un sistema de bombeo. Entonces, cuando hablamos de un sistema de bombeo, obviamente nosotros necesitamos incluir todo el equipamiento de bombeo, como ya lo vimos. De preferencia, nosotros buscamos que el sistema no contenga bombeo. ¿Por qué? Porque el bombeo vuelve el sistema mucho más caro en lo que es la creación de la infraestructura y también la operación y mantenimiento que se le debe dar. Entonces aquí tiene un esquema, ¿no es cierto? Está la captación, se genera la línea de conducción. Aquí está una cámara rompepresión. ¿Para qué utilizamos una cámara rompepresión? Pues cuando la presión sube demasiado, nosotros debemos limitarla, ¿sí? Por proteger a nuestro sistema y porque nosotros debemos mantener la presión dentro de ciertos rangos. Entonces utilizamos un tanque rompepresión para controlar la presión. ¿Cómo funciona el tanque rompepresión? Pues simplemente con un dispositivo en donde entra el agua, se pierde la presión y después vuelve a salir el agua. Ya está en contacto con la atmósfera. Después sigue la línea de conducción. Puede que se requieran válvulas de purga. Las válvulas de purga nos sirven para deshacernos de sedimentos, ¿sí? Especialmente cuando tenemos una zona en depresión. Cuando tenemos una zona alta, nosotros necesitamos una válvula de aire, ¿sí? La cual permite que si se empieza a acumular aire en la parte alta,
abierta, se genere lo que es la salida de este aire. La válvula de aire simplemente permite que salga el aire, pero no el agua. Y después ya llega al reservorio o planta de tratamiento. Entonces, en esencia, esta es toda la línea de conducción que nosotros vamos a analizar. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, tenemos líneas de conducción a gravedad. Entonces, como les decía, la fuente del suministro tiene que estar sobre el nivel del punto donde vamos a generar la distribución. Entonces, eso es importantísimo. Por eso se busca que si son lagos o embalses, estos se encuentren en una ubicación donde podamos utilizar el flujo aprovechando la gravedad. Entonces, el ejemplo más claro es si se van a Papayacta, nosotros tenemos las lagunas del Parque Coca-Cola Sinclair, del Parque el Cayambe Coca es, perdón, el parque, y también las lagunas de Papayacta en niveles mayores a los niveles de la ciudad de Quito. Entonces, por eso podemos utilizar esas fuentes de agua sin ningún problema para la ciudad. Entonces, lo que debemos controlar también es que esta diferencia de altura sea suficiente como mantener una presión adecuada. Entonces, como les decía, este método es el más aconsejable por costos, ¿sí? Y también porque tenemos una buena protección, se podría decir, contra las roturas accidentales, porque la bomba genera mayores presiones en ciertos sitios. Entonces, de esta forma, utilizando el método de conducción a gravedad, nosotros podemos distribuir la presión de mucha mejor forma. También nosotros cuando el terreno o el caudal que es necesario, ¿no es cierto?, no permiten la línea para la conducción de gravedad, utilizamos el sistema de bombeo. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que cuando nosotros tenemos demasiado caudal, por ejemplo, y se producen demasiadas pérdidas, puede que, aunque tengamos cierta altura a favor, nosotros debamos utilizar un sistema de bombeo. Entonces el análisis ahí tiene que estar bien enfocado para poder reducir los costos. Entonces, el análisis costo-beneficio es importantísimo porque en algunos casos puede ser más barato incluir un sistema de bombeo que incrementar el diámetro de una tubería, por ejemplo. Entonces, ese análisis hay que irlo desarrollando en función del criterio que es uno de los puntos principales. Entonces, aquí nuevamente, ¿no es cierto?, la captación, la conducción, se llega al tratamiento y después ya al reservorio. ¿Sí? Entonces, esta también podría ser una línea de conducción. Y acá abajo tenemos las redes de distribución, como conversábamos antes. Cuando hablamos de bombeo, en cambio, nosotros tenemos dos métodos. Primero, podemos utilizar bombas para generar un almacenaje de cierta cantidad de agua. ¿Qué significa eso? Que nosotros almacenamos el agua en un tanque elevado. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema de bombeo y le abastecemos el tanque elevado y después de este tanque elevado sale el agua a gravedad. El ejemplo más claro de esto es lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de poblaciones, como es muy plano, utilizan bombas para abastecer un tanque y de esa forma distribuir el agua, especialmente cuando son poblaciones pequeñas o poblaciones medianas. Entonces, lo que hacemos nosotros es que se produce la distribución del sistema y todo el exceso de agua lo vamos almacenando en el tanque elevado para poder generar la distribución. Entonces, cuando hay alto consumo, toda esta agua que está almacenada nos sirve para suministrar sin problema. Entonces, una de las ventajas de este método es que nosotros podemos controlar el funcionamiento de la bomba, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya puedo ir calculando el consumo y en función de ese consumo le pongo a trabajar la bomba por ciclos. Entonces, es la ventaja principal porque se puede cuidar mucho lo que es la operación de la bomba y de esta forma evitar que la bomba trabaje demasiado tiempo y se pueda dañar con anticipación.
En este sistema, ¿no es cierto? Como les decía, se puede también tener un rendimiento uniforme en las bombas. Esto es económico, se puede controlar el rendimiento de las bombas. Y lo que les mencionaba, que las bombas van a trabajar en mejor condición. Y también el agua almacenada va a proporcionar una reserva que nos sirve para casos de incendio y para averías. Entonces es importante tener en cuenta que normalmente este tipo de sistemas trata de estar cerca, como les mencionaba, del centro de gravedad de la población. ¿Sí está claro? Sí. El segundo método, en cambio, lo que utiliza son bombas sin almacenamiento. Entonces las bombas se colocan directamente en la tubería, o sea, en la conducción, ¿sí? Y en esencia el agua que es consumida es bombeada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay más consumo, la bomba trabaja más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si el sistema, por decir, la población del sistema creció de manera anticipada o creció más de lo previsto, el problema es que va a pasar todo el tiempo funcionando la bomba. Entonces, hay que tener en cuenta que eso va a generar lo que es un desgaste anticipado de los componentes de la bomba y eso puede convertirse en un problema. Por eso nos dice es un sistema menos deseable, porque igual si se genera una avería en la fuente, nosotros vamos a interrumpir completamente el suministro. O sea, por ejemplo, si se daña algo en la captación o se daña algo en el tanque de almacenamiento del, antes de la población, o lo mismo si se daña la planta de tratamiento, nosotros no vamos a poder continuar dando funcionamiento. En el caso anterior, si se dañaban estos conductos, nosotros tenemos todo el volumen de este tanque de distribución para abastecer durante un periodo de tiempo a la población. Entonces, esa es la desventaja principal de este sistema. ¿Sí me siguieron con ese concepto? ¿Puedes repetir, Inge, por favor? En esencia, si nosotros nos vamos a uno de los gráficos que estamos viendo para que sea más fácil, por ejemplo. Si nosotros tenemos el sistema de bombeo en donde se almacena agua en un reservorio, diciendo que este reservorio esté alto respecto a la población, se daña la planta de tratamiento o se daña la captación y el sistema puede funcionar porque tenemos toda esta cantidad de agua, ¿sí o no? Sí. Mientras que si nosotros tenemos el sistema de bombeos acá y se produce el daño en cualquiera de los elementos, nos quedamos sin agua. ¿Por qué? Porque ya no hay un volumen de agua para poder generar el abastecimiento, ¿sí? En este caso, las bombas funcionan con el caudal consumido, mientras que en el otro las bombas abastecen a un tanque para generar una distribución. ¿Sí me siguen ahí? Sí, gracias, Inge. ¿Dónde nos quedamos? Entonces, obviamente, si varía el consumo, la presión en las tuberías va a fluctuar fácilmente. Esto puede ser peligroso, especialmente si son presiones altas por la situación de la fatiga, ¿sí? Entonces es otra desventaja. Y bueno, nos dice que si las bombas se accionan mediante un sistema eléctrico, si tienen un sistema de encendido eléctrico, se puede generar que la punta de consumo, o sea, que se empiece a generar un prendido y apagado bastante constante, y esto coincida con la demanda general, o sea, empieza a haber una demanda muy alta en el punto que estamos generando los ciclos de bombeo, se puede producir un incremento de costo de energía, entonces se vuelve otro problema. Como les decía, en cambio, en el otro caso, nosotros podemos ir controlando los tiempos en los que funciona la bomba y en función del volumen de regulación que tendríamos en el tanque elevado, se puede producir un mejor manejo de la distribución de agua y del llenado del tanque. En cambio, aquí, aparte de que se produzca un mayor consumo de electricidad, también se genera el problema de que el sistema de encendido se puede dañar con anticipación, especialmente si hay periodos bastante largos de demanda.
Entonces ahí está lo mismo que hablábamos, ¿no es cierto? En los casos donde está el reservorio elevado, ¿sí? Una estación de bombeo acá, versus cuando tenemos ya el sistema de bombeo más abajo. Entonces las líneas de conducción pueden ser a presión, con tuberías circulares normalmente. La ventaja es que tienen menor riesgo de contaminación. Si es que existe una fuga, lo que va a pasar es que el agua sale de la tubería, pero es difícil que entre a la tubería. Si es que tenemos una estructura tipo alcantarilla con un conducto cerrado, pero con no todo el agua, hay el riesgo de que si se produce un incremento de caudal, pueda generarse presión interna. Y lo mismo si tenemos un canal abierto, el riesgo de contaminación es bastante alto, entonces hay que tener cuidado. Lo mismo en cuanto a consideraciones del trazado, nosotros debemos tener en cuenta que la línea de conducción tiene que estar cerca de las vías públicas para tener un fácil acceso y poder generar un fácil mantenimiento. La longitud tiene que ser lo mínima posible, por lo que decíamos, ¿no es cierto? Es más económico y también para disminuir pérdidas. La línea de gradiente hidráulico tiene que ser positiva, ¿sí? Para que siempre tengamos tubería trabajando a presión. En estos casos no deberíamos tener presiones negativas. ¿Sí? Debemos buscar evitar que se generen presiones excesivas. ¿Por qué? Porque esto puede requerir un incremento del espesor. Entonces, si se incrementa el espesor del tubo, se incrementa el costo. Entonces, por eso hay que controlar las presiones excesivas. Y obviamente que no haya zonas inestables, porque esto es peligroso. Y tampoco quebradas, porque las quebradas a veces conllevan demasiadas pérdidas por fricción, porque tenemos que incrementar lo que es la longitud del conducto. Entonces hay que tener cuidado que se generen ese tipo de situaciones dentro de la línea de conducción. Entonces nosotros tenemos que analizar la carga disponible, que es la diferencia de alturas que tenemos para generar nuestro sistema, buscando siempre que el sistema trabaje a gravedad. ¿Cuál es la capacidad para transportar el caudal de diseño? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a generar el transporte? ¿Cómo vamos a almacenar la cantidad de volumen de agua? ¿Cuáles son las presiones que podemos manejar en el sistema? Los tipos de tubería que vamos a utilizar en función de los distintos materiales y los diámetros de las tuberías que vamos a utilizar. Seguimos con criterios de diseño. Cuando hablamos de canales a flujo libre, nosotros vamos a decir que tenemos líneas de conducción solo para agua cruda. ¿Qué significa eso? No tratada. ¿Sí? ¿En qué veces no se les denomina aducción? ¿Perdón? ¿No se les denomina líneas de aducción a esas, las que no son tratadas? No, como vimos, la aducción se enfoca cuando nosotros tenemos líneas llevadas con gravedad y de impulsión cuando tenemos líneas llevadas por el sistema de bombeo. ¿Sí? Entonces, sí, depende del tipo de transporte más que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, normalmente, obviamente, en canales nosotros vamos a tener líneas de aducción, sí. ¿Por qué? Porque no podemos colocar bombas. ¿Sí me sigue? Sí. Entonces, nos dice que cuando hablamos de este tipo de canales, buscamos presiones que se generen ya enfocado a la distribución, va esto, ¿no es cierto? Máximo 50 metros de columna de agua, ¿sí? Entonces, ojo, este es canal a flujo libre, no tiene presión, pero ya cuando se llega a la distribución, buscamos esto. Normalmente se lo calcula con la ecuación de Manning. Y el coeficiente de Manning típico, dependiendo del material, está entre 0.012 y 0.016. Y también, obviamente, dependiendo de la velocidad que se maneja en el flujo. Tal vez se hablaría de 0.011 porque normalmente para el acero tenemos 0.011
El hormigón normalmente entre 0.013 a 0.016, a veces hasta 0.17. Entonces ahí tenemos que ir jugando un poquito con los coeficientes. La velocidad máxima recomendable es de 2.5 metros por segundo para buscar evitar la erosión. Y la velocidad mínima en estos canales de 0.3 metros para evitar sedimentación. Como tenemos canales abiertos, es un poco más difícil que la sedimentación nos genere un problema real. Y nos dice, si queremos transportar agua tratada, Dije, su micrófono está apagado. perdón, entonces se tiene que generar una bóveda y en esta bóveda nosotros vamos a transportar el agua sin que haya problema de que se produzca contaminación. También en lo que son las descargas y las conexiones, ¿sí? Porque en este caso tenemos que tener en cuenta que toda la parte superior es inútil, entonces cómo se generan las descargas y las conexiones tendría que ser en la zona baja, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ya cuando hablamos en cambio de tuberías a presión, nosotros vamos a definir presiones mínimas y máximas, como 5 metros la presión mínima, metros de columna de agua, y la máxima como la presión máxima estática, que normalmente también se la define en 50 metros de columna de agua. Y nos dice que para diseñar la presión máxima debería ser multiplicada por un factor de seguridad que normalmente está 1.1 para sistemas a gravedad y 1.3 para sistemas de bombeo. Entonces, obviamente, si este es nuestro tanque, nosotros empezamos a distribuir el agua, vamos a tener menor presión en las zonas altas y mayor presión en las zonas bajas. Para líneas a presión, lo mismo. La velocidad mínima se recomienda en 1 metro por segundo. ¿Por qué? Porque la sedimentación en estos casos puede ser más crítica. Necesitamos una velocidad que sea capaz de llevarse los sedimentos. En un canal es mucho más fácil generar la limpieza, pero en un conducto a presión se vuelve muy complejo. Y la velocidad máxima nos da en 6 metros por segundo, que es una velocidad demasiado alta, diría yo. Necesitamos un espesor del tubo bastante grande para las presiones que se van a generar con esta velocidad. Y por eso se recomienda mejor utilizar velocidades de 2.5 metros por segundo. De esta forma es mucho mejor la distribución de presiones. Hay que tener en cuenta las pendientes, también una pendiente mínima del 0.05% para que no se genere una acumulación de aire, ¿sí? Esto especialmente en zonas donde se pueden producir ciertas depresiones y cimas en donde se puede acumular el aire, entonces hay que tener cuidado, porque si se nos empieza a acumular el aire, por decir algo así, vamos a tener incremento de velocidad. ¿Por qué? Porque la sección efectiva se va a ver disminuida y se generan pérdidas, un incremento de pérdidas. También esto conlleva una disminución en la eficiencia del sistema. Entonces todo eso tiene que ser considerado. La carga disponible es la altura que tenemos nosotros a favor para utilizar el sistema gravedad, entonces depende de la diferencia de niveles en el punto de partida de la obra hasta el punto de llegada del agua. Y la línea de carga total es la diferencia entre el nivel de energía disponible, ¿sí? En función de la longitud que tenemos nosotros, ¿sí? Y la abscisa de la tubería. Entonces, en esencia, la línea de carga total es, si este es nuestro tanque, y esta es la línea de energía de nuestro sistema, y este es el conducto, ¿sí? Se refiere a nuestra línea de carga total, que es la altura con la que nosotros contamos, o la cantidad de energía específica con la que nosotros contamos. ¿Me puede repetir esa parte, por favor? En esencia, como cuando dibujan líneas de energía. Tienen el conducto y tienen el reservorio. La línea de energía, supongamos que se mueve así. Entonces, la carga con la que contamos
es la energía específica. ¿Por qué? Porque si nos hacemos un Bernoulli, este es el conducto, entonces el conducto va a tener la carga gravitacional desde el punto de referencia. Entonces, entre el conducto y la línea de energía, nosotros tenemos la energía específica, que es carga de presión, más carga de velocidad. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a definir como la carga total. Si aquí está mi punto de distribución, esta sería la carga total con la que cuenta el sistema. ¿Sí está claro? Sí, sí, sí. Sí. Listo. Bueno, las líneas de carga prefiero aguantarlo un poco porque yo quería poner ahora para la segunda hora hacer un taller. Entonces quiero que ustedes me hagan un taller para un poco variar la clase y que generen un poco de investigación. Entonces vamos a hacer un taller en donde ustedes van a identificar todas las características de las líneas de conducción y también la red de distribución. ¿Sí? Y aparte, quiero que ustedes también investiguen el proceso de diseño, cálculo en EPANET para lo que es la línea de conducción y las redes de distribución. ¿Sí? Entonces, quiero que trabajen en grupos, que generen un trabajo. En estos 50 minutos que nos quedan, yo quiero que me hagan una pequeña entrega de este trabajo, en donde me incluyan, yo les diría por lo menos las partes principales, cómo van a ustedes generar su trabajo. Y para el día martes, que es 27, antes de la clase, que me entreguen el taller completo. ¿Sí está claro? Inge, disculpe, no lo entendí bien la parte que dice proceso de diseño y cálculo. En EPANET, o sea, mediante software. Ya. ¿Qué consideraciones tienen que hacer? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo generarían si ustedes ponen un proceso con numerales y una vez que utilicen el programa, se lo bajen y hacen print screen? Me parecería muy bueno. Entonces yo creo que hasta el martes a la clase podría ser, aunque el martes no creo que acabemos todo lo que es líneas de conducción. Bueno, para dejarles un trabajo un poco más, que lo hagan un trabajo un poco más desarrollado, vamos a dejarle para el jueves. Jueves 29 de octubre, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros? Sí, Inge, ¿y en grupos de cuántas personas serían? En los grupos de trabajo que mantienen. Muchas gracias. ¿Alguien alguna duda? Entonces ahorita ya les abro en el aula virtual, les voy a poner como taller dentro de esta unidad 2 para que lo suban, ¿sí? Entonces ahí van a tener que subir hoy un archivo, aunque sea un archivo general explicando bien cuál es el detalle que van a incluir, y el día jueves me suben el otro archivo. Si me siguen, ¿alguna duda? No, Inge. Perfecto, entonces sigan con eso. Ahorita ya les creo el espacio para que suban el archivo.
con su taller. Listo, entonces ya tienen creado su espacio. Y cualquier duda que tengan me la hacen saber. Y aquí yo les respondo. Ingeniero, ¿Sí? yo entré tarde a la reunión, soy Daniela Vélez. Por si acaso me puse en lista. Sí, me dijeron que te ponga. Sí, te vi que entraste. Gracias. Ya. ¿Se gustó? Aló, George. ¿Cómo vas? Te iba a llamar. ¿Qué pasa? Ah, que está ahí el aire ese. Uno encontramos, la verdad. Sí, yo les dije, pero no sabían nada. Pero me dijeron que había uno. Yo le puse a buscar a Javier y encontró uno, nada más. Pues no sé si habrá por ahí escondido en algún lado entre las cajas, tal vez. O sea, primero yo creo que había que hacerle limpiar porque no sé, está lleno como que de cemento. Entonces ya le voy a... Pero lo que pasa es que ahorita les llevaron a Serviexpress, ¿cómo es? A Vía Express, a los trabajadores, entonces no están ahí. Entonces déjame ver, voy a ver si me doy un salto por ahí y le traigo acá para revisarle, porque vale la pena pegarle una limpieza primero antes de hacerle revisar. Estaba hecho pedazos. Sí, yo voy a ver si me voy a comer yo y a lo que me coma me voy donde la chave y cojo el aire acondicionado y traigo. Ah, sí, sí. Ya, buenas, George, ya le voy a ver. Voy a tratar de editar, ahí le digo al Freddy por último que le pegue una limpieza, le prendemos y si funciona ya para qué. Porque aquí en Quito es más difícil conseguir gente para aires acondicionados. En Guayaquil es full más fácil. Exacto, claro. Entonces más se enfocan aquí en edificios y cosas así. Y ni siquiera en edificios hay mucho. Entonces no es tan fácil y es más caro. Por eso te diría, hagamos la prueba y si no, ya te llevas a Guayaquil. Ya, George, ya te veo. Ya, perfecto.
Una pregunta, por favor. Perdón, no podía quitarle el silencio. ¿Qué pregunta? No sé, lo subimos en trabajo de tercer bimestre en esa sección, o en dónde. En la unidad 2, ahí les puse unidad 2, porque no está por bimestre, está por unidades. Al final de la unidad 2, ahí en la parte donde está el trabajo 2 y todo eso, por favor, súbanle. ¿Ahí? Ya, muchas gracias. Tanto la entrega de hoy como lo que me entregarían el día jueves. Sería unidad 2, taller, por favor. Ajá, ahí está como taller. Muchas gracias. Listo. Listo, entonces espero ya que suban, como les dije, una parte organizadita y para el jueves el resto. Entonces, un buen detalle, espero en lo del EPANET. Espero que hagan una buena revisión, sí, porque quiero mandarles un trabajo acerca de eso. Entonces, cualquier duda igual me escriben sin problema. Hija, porfa, ¿nos podría ayudar subiendo las diapositivas y las clases? Sí, ya lo voy a hacer. Muchas gracias. Listo. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Gracias.